Sin poder usar corriente de la red o baterías desechables, un vehículo, como una casa aislada, tiene que ser autosuficiente eléctricamente. Cada vez hay más componentes y sistemas del coche que son eléctricos. Todos usan la potencia del motor, pero indirectamente al convertir su energía rotacional en energía eléctrica. Para ello, todos los vehículos modernos llevan un generador, como la casa aislada. En el caso de los vehículos, este generador que produce la electricidad necesaria es el llamado alternador. Todos los vehículos llevan además una batería que almacena la energía eléctrica, pero ya veremos su papel más adelante. Como hemos dicho, un vehículo a motor aprovecha la rotación del motor para generar la energía eléctrica que necesita. El componente que genera realmente esa energía, el alternador, va colocado en un soporte, normalmente la parte delantera del motor. El motor hace girar al alternador mediante una correa y un pequeño tensor asegura que la correa esté siempre tensa y patine. Con el motor en marcha, el alternador genera corriente alterna, como la de las casas. Pero inmediatamente se convierte en corriente continua, al pasar por unos pequeños componentes llamados diodos que solo dejan pasar corriente en un sentido. Esta corriente continua se puede guardar en la batería o usar en el momento en cualquiera de los componentes eléctricos del vehículo. En un coche, esos componentes solo consumen electricidad, y en los vehículos modernos hay cantidad de ellos. Hay contadores e instrumentos tanto convencionales o analógicos como digitales. Hay muchos componentes mecánicos accionados por motores eléctricos, desde los cierres de las puertas y elevalunas a las bombillas y ventiladores. Hay sistemas de audio, incluso un teléfono móvil. Y claro, están las luces, con decenas de bombillas desde las que iluminan los instrumentos a las luces de cortesía, los faros e intermitentes. Sin meternos mucho en física, vamos a echar un vistazo a lo que sucede cuando el motor gira y el alternador genera electricidad. En los dos terminales del alternador se producen cargas eléctricas de signo opuesto, positivo y negativo. Si se conecta un cable entre estos dos terminales cargados, pasaría por él una corriente eléctrica del polo positivo al negativo. En la práctica eso nunca sucede, porque si no hay un aparato que consuma esa corriente, causaría un daño irreparable al alternador. Así pues, el alternador es el punto de partida y el punto final de muchos circuitos eléctricos para distintos aparatos, todos los que pueden consumir energía eléctrica. Un ejemplo es el circuito del piloto trasero derecho. Un cable va desde el alternador hasta el mando de las luces en la columna de la dirección. Del otro lado del interruptor sale otro cable que va por el umbral de las puertas, hasta llegar al grupo óptico trasero derecho donde está instalada nuestra bombilla. Cuando el motor está en marcha, el alternador genera electricidad. Poniendo el interruptor de la luz en posición de encendido, el cable de entrada se une con el de salida que va hasta esa luz. Entonces pasa una corriente desde el terminal positivo del alternador por estos cables hasta el grupo óptico y hasta la bombilla, el aparato eléctrico que convierte esa energía en luz.
Pero ¿cómo vuelve la corriente al terminal negativo del alternador cerrando el circuito? La respuesta es por la carrocería. Cada aparato tiene un terminal conectado directa o indirectamente a la carrocería y se dice que está puesto a masa. La corriente pasa por el cable hasta el aparato y vuelve por la carrocería cerrando así el circuito. El alternador produce electricidad suficiente para casi todas las necesidades del vehículo, pero hay un aparato para el que no, el motor de arranque. Está claro que ni el motor ni el alternador se pueden poner en marcha solos. Para eso existe un potente motor eléctrico. Cuando llega corriente a ese motor, gira y desplaza hacia adelante un piñón que engrana con la corona del volante. El motor gira, haciendo que entre la mezcla aire-combustible en las cámaras de combustión y se encienda por la chispa de la bujía. En este punto, cuando el motor se pone en marcha, entra en funciones la batería. La batería almacena electricidad y es la fuente de alimentación del motor de arranque. Cuando el motor no gira, la batería también alimenta a cualquier aparato que se use, y hasta que se pone en marcha el motor, al sistema de encendido. Cuando se gira la llave de contacto, envía una pequeña corriente eléctrica a un conmutador magnético o solenoide situado entre la batería y el motor de arranque. Esto permite que pase una potente corriente eléctrica directamente de la batería al motor de arranque y se ponga en marcha el motor. Las baterías modernas se suelen clasificar por su capacidad de arranque, lo que se conoce como arranque en frío. Esta capacidad de arranque en frío es la corriente máxima en amperios que una batería puede suministrar al motor de arranque en condiciones de prueba, sin que su carga o voltaje baje de cierto nivel. Para explicar mejor estos dos términos, voltios y amperios, el voltaje es una medida de la presión eléctrica que transmite una corriente. La cantidad de corriente eléctrica que pasa por un circuito se mide en amperios. En general, una batería puede enviar corriente al motor de arranque en gran cantidad durante poco tiempo, quizá hasta 650 amperios, aunque funciona a bajo voltaje, solo 12-13 voltios. Lo contrario del alternador, que puede alimentar a todo el vehículo excepto al motor de arranque cuando funciona a su máxima capacidad. En algunos vehículos eso puede suponer hasta 90 amperios a un voltaje uniforme estabilizado de 14 voltios. Pero a veces el alternador no puede suministrar toda esa corriente y necesita usar la batería. Con el motor al ralentí, el alternador produce poca corriente. Si al mismo tiempo está funcionando un aparato potente, la corriente pasa directamente de la batería a ese aparato para ayudar al alternador. En condiciones normales de funcionamiento, la corriente que produce el alternador y que no se usa pasa a la batería y la rellena, la recarga, dejándola lista para seguir funcionando. Pero ¿cómo funcionan las baterías modernas? La mayoría están divididas en 6 secciones o células, cada una de ellas es una pequeña batería y todas están conectadas. Estas células van llenas de ácido sulfúrico diluido, el llamado electrolito. Dentro de cada célula hay unas placas de plomo protegidas, una sí y otra no, por papel permeable, para evitar que se toquen entre sí. Estas placas van conectadas al terminal positivo de la batería, mientras que las no protegidas van conectadas al negativo. Todas ellas están sumergidas en el electrolito. Cuando se carga la batería, llega corriente positiva al terminal positivo y negativa al negativo. Las placas reaccionan con el electrolito y liberan sulfato. El electrolito se hace más ácido. Cuando esta reacción termina, la batería está totalmente cargada. Cuando los aparatos consumen corriente de la batería, el proceso es el inverso. Las placas absorben sulfato.
Si la batería no se carga de nuevo, el ácido del electrolito se gasta y el proceso se para. La batería se ha descargado. La mayoría de las baterías modernas son mucho mejores que las antiguas. Las mejoras en la rejilla que sujeta a las placas las ha hecho más pequeñas y ligeras, de modo que producen mucho menos gas y consumen menos electrolito. Eso supone que necesitan menos mantenimiento, en algunos casos, ninguno. Un factor importante de cualquier circuito eléctrico es su resistencia. La cantidad de corriente que pasa por cualquier circuito del coche viene dada por la resistencia de todo el circuito, es decir, la resistencia que encuentra la corriente a su paso. La mayor parte de esa resistencia se debe al propio aparato, el filamento de la bombilla o el bobinado de un motor. Los cables tienen muy poca resistencia y menos aún la carrocería. La sección del cable depende de la corriente que deba transportar. Si la sección es poca, el cable se calienta. Pero, ¿qué sucede si se rompe un circuito y el cable toca la chapa de la carrocería? La resistencia del cortocircuito producido será mucho menor y, por tanto, la corriente mucho mayor. Sin algún dispositivo de seguridad, el circuito se calentaría y se estropearía. Este dispositivo es el fusible, un cable de muy poca sección que se quemaría sin problemas abriendo el circuito antes de que empezara a pasar la corriente peligrosa. Los fusibles se colocan entre el alternador y los distintos circuitos. Si se rompe un circuito haciendo que pase una corriente peligrosa, el fusible se quema abriendo el circuito. Igual que los circuitos están protegidos por fusibles, los componentes eléctricos deben estar blindados para no causar interferencias en la radio del coche. Muchas personas consideran hoy día esenciales la radiocassette e incluso el lector de discos compactos. Cada vez hay más fabricantes que, como Ford, fabrican sus propios equipos de audio adaptándolos a cada modelo, tanto en su aspecto como en su acústica, desde su diseño hasta su montaje en fábrica. Esto mejora la compatibilidad de todos los componentes del vehículo y no hay peligro de que el sistema interfiera con la electrónica. Los altavoces van integrados en el guarnecido de las puertas y la calidad general del sonido es del máximo nivel. Como hemos visto en anteriores unidades de esta serie, quizá los mayores avances producidos los últimos años en automoción tengan que ver con el uso de la electrónica para supervisar y controlar muchos de los componentes y sistemas del vehículo. Probablemente los más conocidos son los modernos sistemas de gestión de motores. Pero también están los frenos antibloqueo, una de las contribuciones más importantes a la seguridad vial. Un reciente derivado del ABS es el sistema de control de tracción de Ford. También existe un sistema de suspensión inteligente, la suspensión adaptativa. Todos estos sistemas electrónicos reciben corriente del sistema eléctrico del coche.
Gracias a los avances en el diseño de los alternadores y baterías, de los circuitos eléctricos, de los enchufes y conectores que se usan en el vehículo, las averías son raras. Por eso prácticamente ya no son necesarias las revisiones eléctricas. Ocasionalmente habrá que cambiar una bombilla. Con menos frecuencia habrá que cambiar un cable roto. Los modernos procedimientos del taller hacen que localizar estas averías y repararlas sea un asunto rápido y fiable. Incluso los modernos enchufes y conectores se reparan fácilmente. Y si hubiera algún problema con un sistema electrónico, su diagnóstico, como hemos visto en anteriores unidades, se lleva a cabo con facilidad y seguridad gracias a los modernos equipos del taller. En la última unidad de esta serie vamos a ver las carrocerías, los peligros que tiene para los ocupantes una fuerte deceleración en caso de accidente. Y la zona de absorción que en los coches modernos amortigua el impacto. Veremos que la mayoría de los vehículos consiguen gran resistencia gracias a los paneles de acero estampado de la carrocería, soldados para formar una sola estructura. Veremos cómo la protección contra la corrosión, las reparaciones y el reciclado limitan los desguaces. El papel de la aerodinámica y la ergonomía en la carrocería. Y por supuesto, el estilo.